La vida de Andrea Bocelli, uno de los cantantes más destacados del mundo, no ha sido fácil. Su tristeza no proviene de los fracasos o las dificultades que enfrentó en su carrera, ni siquiera de los obstáculos que superó para alcanzar la cima del arte. Su verdadero dolor, aquel que siempre lo acompañó, se encuentra en aquello que le fue arrebatado. Las imágenes que nunca pudo ver. Los momentos que siempre deseó experimentar, pero que permanecieron fuera de su alcance. Desde su nacimiento, la vida de Bocelli fue diferente a la de otros niños. Le diagnosticaron glaucoma congénito, una enfermedad que le dejó con la vista deteriorada desde temprana edad. Sus padres, conscientes de que su hijo nunca vería el mundo como los demás, decidieron criarlo de manera normal, sin permitir que se sintiera diferente ni que la compasión de los demás lo empujara hacia la tristeza. Con una pasión por la música que creció en su alma, Bocelli también cargaba con una tristeza persistente, no poder ver claramente el mundo que lo rodeaba. Pero la tragedia real llegó cuando tenía apenas 12 años. Mientras jugaba al fútbol, recibió un golpe en la cabeza que provocó graves daños a sus ya frágiles ojos. De repente, todo se sumió en la oscuridad. Aunque había tenido la capacidad de ver débilmente el mundo antes, esa colisión se llevó para siempre su visión. Fue en ese momento que perdió oficialmente la vista y su vida cambió de forma irreversible. El dolor de perder la vista no se limita solo a la ausencia de los colores, los rostros o el paisaje. Es, sobre todo, una sensación de impotencia, de ver cómo el destino juega una carta cruel sobre tu vida. Imaginen a un niño de 12 años, lleno de vida, amando el fútbol, deseoso de explorar el mundo, que de repente se enfrenta a la cruel realidad de que su capacidad de ver ha desaparecido por completo. Es una tristeza tan profunda que las palabras no pueden capturarla. En los años siguientes, Bocelli tuvo que aprender a vivir en la oscuridad, pero jamás dejó de anhelar ver. En una de sus entrevistas expresó que lo que más le dolía no era la incapacidad de hacer las cosas por sí mismo, sino la imposibilidad de ver las caras de sus seres queridos, no poder ver los ojos de su padre, llenos de amor, o las sonrisas de sus hijos mientras crecían. Sin embargo, por muy oscura que fuera su vida, Bocelli nunca permitió que la tristeza lo desbordara. Supo convertir su dolor en motivación, en fuerza para seguir adelante, y la música se convirtió en su única salvación. Esa pasión por la música lo llevó a encontrar una luz diferente, una luz que solo las almas verdaderamente grandes pueden hallar. La carrera de Andrea Bocelli no fue un camino fácil, a pesar de su talento excepcional. A lo largo de su vida enfrentó dudas, críticas y rechazos, como muchos artistas, antes de lograr el reconocimiento que merecía. Creció en una familia con tradición musical, y desde joven estuvo rodeado de las melodías clásicas que lo hicieron descubrir su innato talento. A pesar de perder la vista, nunca dejó de aprender a tocar piano, saxofón, trombón y guitarra. Para él, la música era el único espacio donde se sentía completo. Un lugar donde podía pintar imágenes en su mente y expresar aquello que sus ojos ya no podían ver. Pero el camino hacia la fama no fue inmediato. Bocelli no comenzó su carrera musical de forma directa. Estudió Derecho en la Universidad de Pisa, en parte por el deseo de su familia, y en parte porque sabía lo difícil que sería vivir de la música. Sin embargo, aún en esos años de estudio, no dejó de cantar en bares y pequeños eventos, tocando la guitarra para ganar algo de dinero. Aquellas largas noches al piano, cantando sus canciones favoritas, probablemente fueron los pocos momentos en los que se sintió verdaderamente él mismo. Su oportunidad llegó a principios de los años 90, cuando fue descubierto por Luciano Pavarotti, uno de los más grandes cantantes de la historia. Pavarotti, al escuchar cantar a Bocelli, reconoció inmediatamente su talento único. Fue ese reconocimiento el que abrió las puertas de la industria musical para él. Pero incluso con esa oportunidad, Bocelli tuvo que demostrar su valía. Con su álbum debut, Il mare calmo della sera, comenzó a hacer ruido en el mundo de la música. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en 1997 con el lanzamiento de Romanza, cuyo tema Con te partirò se convirtió en un himno global. Ese éxito rotundo catapultó a Bocelli a nuevas alturas, consolidando su nombre como uno de los más grandes vocalistas del mundo. Pero la carrera de Bocelli nunca fue sencilla. A pesar de su éxito, cuando ingresó al mundo de la ópera, muchos expertos se mostraron escépticos. Fue necesario enfrentar muchas críticas y obstáculos para que su talento fuera finalmente reconocido y aceptado por todos. Pero como la historia de Andrea Bocelli nos demuestra, cuando el destino te quita algo, el verdadero desafío es aprender a vivir con ello y seguir adelante.
Y Bocelli lo hizo de la manera más grande, con una voz que sigue conmoviendo al mundo entero. Desde joven, la vida le presentó una batalla que muchos habrían considerado insuperable. Perdió la vista a los 12 años. Sin embargo, en lugar de ceder ante la oscuridad, encontró su camino en la música, un lenguaje universal que no requiere de los ojos para ser entendido. Con una pasión desbordante y una determinación férrea, Bocelli no solo se convirtió en un cantante excepcional, sino en un símbolo de perseverancia y esperanza para millones de personas en todo el mundo. En sus inicios, la crítica no fue amable. Muchos dudaron de su capacidad para ser un verdadero cantante de ópera, argumentando que su voz, aunque cargada de emoción, carecía de la potencia necesaria para competir con los grandes de la tradición operística. Pero Bocelli nunca permitió que estas críticas lo desanimaran. Al contrario, las usó como combustible para seguir perfeccionando su técnica vocal. Su incansable esfuerzo dio frutos. Álbumes como Aria, Sacred Arias y Verdi no solo se convirtieron en clásicos, sino que ayudaron a Bocelli a ganarse un lugar, no solo en la música pop ópera, sino también en la escena de la ópera tradicional. Lo que más conmueve de Bocelli no es solo su habilidad para cantar, sino la conexión profunda que establece con su audiencia. Hay momentos en su carrera que lo han hecho llorar, no por fracasos, sino por la emoción que lo embarga al estar en el escenario, sintiendo el amor y el apoyo del público. Uno de esos momentos fue cuando tuvo el honor de cantar junto a su hijo, Mateo. Escuchar la voz de mi hijo, saber que el niño que una vez tomé en mis brazos ahora seguía mis pasos, fue algo que nunca me atreví a soñar, dijo Bocelli, quien, aunque no podía ver a su hijo, sentía su presencia a través de la música y las melodías que compartían. Ese momento, sin duda, fue uno de los mayores logros de su vida. A lo largo de su carrera, Bocelli ha vivido en la oscuridad, pero siempre ha convertido esa oscuridad en luz. Ha sufrido pérdidas irreparables, pero nunca ha dejado que eso lo detuviera. Su dolor se transformó en motivación, y con su voz, tocó los corazones de millones de personas. Más allá de ser un cantante, Bocelli se ha convertido en una leyenda viviente, un símbolo de fuerza, fe y superación. Para Andrea, los logros más importantes no son los premios ni las grandes ventas de discos. Su verdadero objetivo siempre fue algo más profundo: la afirmación de sí mismo, el demostrar que, a pesar de todas las adversidades y barreras que la vida le puso, él podía triunfar. Bocelli no solo quería ser un cantante famoso, quería dejar un legado, marcar una huella imborrable en los corazones de las personas. Desde que era joven, supo que su vida sería diferente. La pérdida de la vista le enseñó a percibir el mundo de una manera única, a través del sonido, el tacto y la imaginación. En lugar de verlo como una limitación, lo convirtió en la razón de su dedicación a la música, un lenguaje sin barreras. Uno de sus mayores logros fue hacer que la música clásica, un género frecuentemente considerado elitista, fuera accesible para las masas. Bocelli rompió las fronteras entre la ópera y la música popular, demostrando que una pieza musical podía ser tanto sofisticada como emotiva, capaz de tocar los corazones de millones de personas. Cuando lanzó su primer álbum, nunca imaginó que en poco tiempo se convertiría en uno de los artistas más vendidos del mundo. Pero para él, eso no fue lo más importante. No cantaba por fama ni por dinero, sino por pasión. Su mayor deseo siempre fue usar su voz como un puente entre el pasado y el presente, entre la tradición y la modernidad, entre las melodías clásicas y los corazones ansiosos de emoción. Cada vez que se sube al escenario, Bocelli no solo canta, sino que cuenta una historia. Su voz no es solo técnica, sino alma, llena de vida, de sufrimiento, de alegría, de sueños y de pérdidas. En cada nota alta, en cada frase melódica, parece conversar con el mundo en el lenguaje más puro que existe, un lenguaje que no necesita de los ojos para ser comprendido. Uno de los mayores logros de Andrea Bocelli ha sido su capacidad para inspirar a otros. Ha demostrado que no hay límites que no se puedan superar, que no hay adversidades que no se puedan convertir en motivación. Es un símbolo de confianza en uno mismo y de lucha incansable por los sueños. En cuanto a su vida personal, su amor y su matrimonio fueron un capítulo lleno de altibajos, con momentos de inmensa felicidad y también de dolor profundo. Su primer matrimonio con Enrica Sensati comenzó como un cuento de hadas. Se conocieron cuando él era un joven artista, y juntos construyeron una vida llena de amor y apoyo mutuo. Tuvieron 2 hijos, Amos y Mateo, quienes se convirtieron en su mayor fuente de motivación.
Sin embargo, a medida que su carrera despegaba, las largas giras y los meses fuera de casa empezaron a crear distancia entre ellos, lo que eventualmente condujo al fin de su matrimonio. A pesar de que el amor seguía presente, con el tiempo ambos comenzaron a darse cuenta de que sus vidas tomaban rumbos muy diferentes. No hubo grandes discusiones ni gritos estruendosos, pero sí un vacío creciente, uno que ninguno de los dos sabía cómo llenar. A pesar de todo, decidieron separarse. No fue una ruptura dolorosa, pero sí fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Bocelli nunca dejó de amar a Enrica, nunca dejó de valorar esos años compartidos, pero también entendió algo fundamental. A veces, el amor no es suficiente para mantener unidas a dos personas. A veces, amar a alguien significa dejarlo ir, darle la libertad de encontrar su propio camino. Fue entonces cuando Veronica Berti entró en su vida. Uno de sus activos más valiosos es la Villa Alpe Mare, ubicada en Forte dei Marmi, una ciudad costera de la Toscana, Italia. No es solo un lugar para vivir, sino también un refugio artístico, un espacio donde puede